Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ta, 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 ta. Hola, hola.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bubierna. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Vale, muy bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Ves la presentación? Vale, genial. Vamos a esperar un poquito a ver si aparecen más compañeros, ¿vale? Vamos a esperar hasta las 8:05, a ver si aparece alguna persona más para aprovechar todos la clase y si no, pues la damos nosotros.
Bueno, parece que no tenemos mucha afluencia en la tarde de hoy, ¿eh? Vamos a esperar un par de minutitos hasta y 5 y si no, pues bueno, empezaremos tú y yo a ver la materia, ¿vale? Vamos a esperar 2, 3 minutos más y empezamos. Ayer también fuisteis 4. ¿Qué sesión tuvisteis ayer? Impuestos especiales. Vale, vale. Pero no obstante, el otro día conmigo, la semana pasada, estuvisteis bastantes personas, ¿eh? Más sencillo que contabilidad. No, hombre, la contabilidad... Ah, mira, ya tenemos a Javier por ahí. Buenas tardes, Javier. Te estábamos esperando. La contabilidad no es complicado, ¿eh? Es complicado a ti por venir. Es complicado muchas veces el identificar las operaciones contables y demás, pero sabiendo las figuras contables, lo que se tiene que hacer es muy, muy sencillo, está todo tipificado, que si reserva legal, reservas voluntarias, que si puedo ampliar capital o no, etcétera. Sabiéndolo no es muy complicado. Venga, 2 minutitos a ver si aparece alguien y ya empezamos, que si no llevamos un retraso de 7 minutos. 2 minutos y empezamos. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya la clase, chicos, porque ya son las 8 y 7 minutos y aunque luego siempre nos quedamos un poquito más para recuperar lo que sea, pero bueno, no vais a estar ahí esperando simplemente mirando para mí, ¿vale? Si se une alguna persona más, pues bueno, retoma el tema y está. Vamos a ver hoy la segunda de las sesiones referentes a contabilidad de sociedades, ¿de acuerdo? Hoy, concretamente, vamos a hablar un poquito de la reducción de capital, de las acciones propias y de las obligaciones. ¿De acuerdo? Como siempre, yo me referiré a la ley de sociedades de capital. Es donde se encuentran recogidas todas estas cosas, salvo el tema de las obligaciones, que hay más leyes que puedan afectar, como la ley del mercado de valores, para empresas cotizadas, al igual que para las acciones propias, pero para lo que nosotros vamos a ver, pues con eso y con el Plan General de Contabilidad, con la norma de registro y valoración número 9, que hace referencia a instrumentos de patrimonio, pues activos financieros, nos es más que de sobra. Bien. Las empresas, la reducción de capital. Bien.
Las empresas, como bien sabéis, se constituyen, es un conjunto de socios que aportan un dinero a la entidad. Con ese dinero la entidad va a realizar una serie de fines, que es conseguir un beneficio y con ese beneficio remunerar a sus accionistas. Vale. Habíamos visto el otro día que lo que se pretendía era salvaguardar el patrimonio de la empresa y no descapitalizar a la empresa con las operaciones societarias, de compra de acciones, de pago de dividendos, etcétera. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales las empresas pueden considerar voluntariamente o por causas sobrevenidas que hay que llevar a cabo una reducción de capital. En algunas ocasiones, repito, es de manera voluntaria y otras ocasiones es por ley. Los motivos para las reducciones de capital vienen descritas en el artículo 317 y se refieren a aquella reducción de capital por devolución de aportaciones a socios. Pues hemos constituido una empresa, no sé, con un capital de 140.000 euros, está totalmente desembolsado y por el motivo que sea decidimos que es demasiado capital para la empresa y en Junta General de Accionistas tomamos un acuerdo por mayoría que tiene que ser absoluta de los miembros presentes y que esté representado la mayor parte del capital. Entonces lo que haremos será reducir capital. Luego veremos las formas que se puede reducir. También con donación de dividendos pasivos. Los dividendos pasivos, ¿sabéis lo que son? ¿Dividendo pasivo? ¿A la una? No. Vale. Por lo general, la palabra dividendo hace referencia al beneficio que la empresa tiene y que la empresa ¿qué? Paga a sus accionistas, ¿vale? Eso es un dividendo activo, ¿vale? Dividendo activo es el que a todos nos gusta tener. Ser accionista de una empresa y que nos pague beneficios, que nos pague dividendos, ¿vale? Sin embargo, el dividendo pasivo hace referencia a los pagos que tiene que hacer los accionistas o los socios a la empresa. Cuando tú constituyes una empresa, cuando tú constituyes una sociedad, puede que en el primer momento inicial no aportes todo el dinero que te has comprometido a aportar, siempre y cuando cumplas el mínimo legal del 25% del nominal más el 100% de la prima, pero el resto será la Junta General de Socios quien establezca un calendario para que vosotros, que sois socios, vayáis pagando lo que os habéis comprometido a pagar a la empresa. Esas cantidades que vosotros, como socios, debéis de pagar a vuestra propia empresa en concepto de capital, se denomina dividendo pasivo. ¿Vale? ¿Ahora? Bien, perfecto. Entonces, puede ocurrir que, no sé, somos un conjunto de socios y nos hemos comprometido a aportar una cantidad X a la empresa. Hemos hecho una serie de aportaciones iniciales y cuando pasan unos meses, la empresa nos exige que le paguemos aquello que nos hayamos comprometido. Sin embargo, puede haber socios que digan, oye, mira, yo no me apetece pagar. Entonces ese socio, lógicamente, entra en una situación de mora. O sea, entra en una situación, vamos a decir, de impago, ¿no? Entra en una situación morosa. La empresa, durante ese tiempo, no va a repartir dividendos a los socios que tengan dividendos pasivos pendientes y que sean exigibles, ¿vale? Porque yo no te voy a pagar dividendos a ti cuando tú no estás aportando a la empresa lo que la empresa te está exigiendo y que tú te comprometiste y que ya te lo he exigido en el pasado y no me estás pagando. Entonces, estos socios morosos puede que lo sean y lo sigan siendo y no quieran pagar o no puedan pagar. Entonces la empresa tiene que tomar una determinación. Dice, oye, mira, las acciones de estos socios morosos podemos hacer varias cosas. Podemos anularlas y reducir capital o emitir unas nuevas e intentar colocarlas a otras personas, ¿vale? Entonces, con donación de dividendos pasivos significa que hay aportaciones de capital pendientes de realizar que han sido exigidas, ¿vale? Y que no se han pagado. O bueno, no necesariamente tienen que haber sido exigidas. Son exigidas en el caso de un socio que se encuentra en situación morosa, ¿vale? Pero puede haber dividendos pasivos, no exigidos, y que la sociedad diga, oye, pues mira, considero que no hace falta que los socios aporten más capital. Entonces, en ese caso,
se lleva a cabo una reducción de capital. Vale. Y luego, restablecimiento de la situación patrimonial a consecuencia de las pérdidas. Según establece el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando una empresa tiene un patrimonio neto inferior a los 2/3 del capital social, entonces, no, perdón, uy, me estoy liando, madre mía. Sí, cuando los 2/3 del patrimonio neto son inferiores al capital social, entonces, en ese caso, la empresa está obligada a reducir capital siempre y cuando esta situación dure más de un año, ¿vale? Repito, la reducción de capital es obligatoria a consecuencia de las pérdidas cuando el patrimonio neto se encuentre por debajo de las 2/3 partes de la cifra de capital social, ¿vale? Perdonad, es que no sé, pues, se me fue ahora el tema. O sea, la cuestión es que el patrimonio neto, voy a escribirlo aquí, si es inferior a las 2/3 partes del capital social, ¿vale? Si el patrimonio neto es inferior a las 2/3 partes de la cifra de capital social, entonces estamos obligados a reducir capital. ¿De acuerdo? ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es lo que tiene la empresa. ¿Y qué es lo que tiene la empresa? Pues tiene su capital social, sus reservas voluntarias, reservas legales, sus pérdidas y ganancias del ejercicio, sus remanentes, etcétera. O lo que es lo mismo, el activo real menos el pasivo exigible. De tal manera que, si a consecuencia de las pérdidas, porque las pérdidas, como bien sabéis, tienen que estar financiadas. ¿Qué es una pérdida? Una pérdida es cuando yo compro a 8 y vendo a 6. Pierdo 2 por cada unidad, ¿vale? Cuando mis gastos son mayores que mis ingresos. Entonces, mis gastos son mayores que mis ingresos, lo que ocurre es que necesito deuda para financiar esa falta de recursos que no está entrando. Eso hace que mi patrimonio neto sea inferior al capital social, porque inicialmente, cuando constituyo la empresa, el capital social es igual a ¿quién? Al patrimonio neto. Si tengo beneficios, aumenta mi patrimonio neto, ¿de acuerdo? El capital social sigue constante y he añadido riqueza, ¿vale? ¿Entendéis estos conceptos? Es importante, manejarse un poquitín con ellos. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales una empresa... ¿Pero qué consigo entonces disminuyendo capital? Bien, Javier, el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital te obliga a reducir capital cuando tu patrimonio neto es inferior a las 2/3 partes del capital social. Pensad en lo siguiente, chicos. Yo constituyo una empresa, aporto 100.000 euros. Patrimonio neto igual a capital social. ¿Vale? 100.000 euros. Claro, eso es. Entonces, mi empresa, imaginaos que tiene pérdidas. Si mi empresa tiene pérdidas, el capital social sigue igual, pero mi dinero, mi riqueza real es inferior. Entonces, alguien que mire al neto de esta empresa dirá, uy, qué bien, esta empresa tiene 100.000 euros de capital social, no es una mala empresa. Y yo diré, sí, tiene 100.000 euros de capital social, pero está en pérdidas. Y a consecuencia de eso, la riqueza real no son 100.000 euros del capital social, sino que la riqueza real de esta empresa será su capital social menos las pérdidas acumuladas. O su capital social más las reservas que hayamos obtenido a consecuencia de beneficios del pasado, más reservas actuales, más el beneficio actual y menos pérdidas que hayamos tenido pendientes de compensar. Entonces, como bien dice, no es contraproducente descapitalizar la sociedad, no, o sea, lo que se pretende es que terceras personas que contratan con la empresa puedan ver que se trata de una empresa solvente. ¿Vale? Entonces, la Ley de Sociedades de Capital te dice, si es inferior a las 2/3 partes, tienes que reducir capital y establecer un equilibrio patrimonial. Vosotros imaginaos una empresa, vamos a poner un caso muy, muy ridículo, ¿vale? Una empresa con un capital social de, no sé,
1.000.000 de euros y que las cosas le van muy mal, le van muy mal, le van muy mal, y después de 10 años esta empresa solamente tiene ese capital social que ya está totalmente consumido por las pérdidas porque no obtiene ingresos y tiene en el banco solamente 10.000 euros ahí. ¿Qué es lo que le ocurre a esta empresa? Está totalmente descapitalizada. Si yo miro los estados contables, digo, oye, mira, esta empresa tiene un capital social de 1.000.000 de euros. Es una empresa grande, es una empresa que le tiene que ir bien las cosas, ya sí. Pero si miras el patrimonio neto, en realidad el patrimonio neto es muy inferior al capital social. Por tanto, estaría engañando a terceras personas. ¿Entendemos esto? Es muy importante distinguir lo que es el patrimonio neto es lo que realmente tiene una empresa. ¿Vale? Y lo que realmente tiene una empresa es su activo real menos su pasivo exigible. O lo que es lo mismo, su patrimonio neto. ¿Vale? Entonces, ¿qué forma parte del patrimonio neto? El capital social, las reservas, el remanente, los resultados de este año y, si existen pérdidas de años anteriores, aparecerán restando. ¿Vale? Entonces la ley impone eso, al igual que también impone que si la cifra de patrimonio neto es inferior al 50% de la cifra de capital social, la empresa tiene que entrar en situación de liquidación. ¿Vale? Bien. Si no se restablece la situación debidamente, ampliando capital, reduciéndolo, etcétera. ¿Vale? Son límites que impone la ley de sociedades de capital. Entonces, los motivos, pues bueno, pueden ser lo que decíamos, ¿no? Devolución de aportaciones a socios, condonación de dividendos pasivos, restablecimiento de la situación patrimonial y constitución o incremento de la reserva legal. Vosotros sabéis que las empresas están obligadas a ¿qué? A detraer del beneficio un 10% de su beneficio todos los años hasta que el importe de la reserva legal iguala al menos al 20% de la cifra de capital social. ¿Vale? Entonces es otro de los motivos por los cuales podemos llevar a cabo reducciones de capital para cumplir con el requisito de reserva legal. Aspectos que tenemos que contemplar. Vale. El artículo 318 de la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, el artículo 318 hace referencia básicamente al acuerdo de la reducción de capital. Si lo leéis un poquitín por encima, os dice que, bueno, que habrá de acordarse por la Junta General de Socios, con los mismos requisitos para modificación de los estatutos, que ya os digo yo que son por mayoría del capital presente, y que la Junta esté válidamente constituida, ¿vale? Se ha de expresar el capital en términos nominales que se va a reducir y, bueno, cuándo se llevará a cabo el plazo, qué acciones estarán afectadas, etcétera. Bueno, son requisitos formales, requisitos jurídicos. Nosotros, desde el punto de vista contable, ahí no vamos a entrar en ese artículo, pero bueno, está bien tenerlos en mente. Y luego, en el artículo 329 hace referencia a los requisitos del acuerdo de reducción, ¿vale? Entonces, dice, cuando el acuerdo de reducción con devolución del valor de las aportaciones no afecte por igual a todas las acciones, ¿vale?, hay que indicar a cuáles va a afectar y a cuáles no va a afectar, ¿vale? Y es necesario el consentimiento de los titulares. También es un artículo muy, vamos a decir, muy jurídico para nosotros, ¿vale? Son aspectos formales de la reducción de capital. El artículo 335, ese ya como contables sí que nos interesa. En ese artículo se dice que los acreedores, ¿vale?, pueden oponerse a la reducción de capital. Porque vosotros imaginaos, somos un grupo de socios, hemos constituido una empresa, hemos aportado un capital grande y ahora nos dedicamos a comprar mercancías. Compramos mercancías por un valor alto también, el proveedor con el que estamos contratando nos concede crédito porque ve que somos una empresa grande y en principio vamos a ser solventes, y de la noche a la mañana nosotros, los socios, decimos, uy, ya le hemos comprado al proveedor, ¿sabe lo que hacemos ahora? Reducimos capital. Y el dinero que habíamos aportado a la sociedad nos lo quedamos para nosotros. Claro, el proveedor pensaba que había vendido mercancías y otorgado crédito a una empresa que tenía un capital social, por ejemplo, de 600.000 euros, y ahora nosotros, que somos los socios, resulta que reducimos capital y la empresa se queda con un capital de 60.000 euros, con el mínimo. Lo que hemos hecho es, vamos a decir, en palabras llanas que entendemos todos, hemos timado al proveedor, ¿vale? Él se ha servido de nuestra confianza. Para evitar estas situaciones, la ley establece en el artículo 335
la exclusión del derecho de oposición, ¿vale? Es decir, los proveedores pueden negarse a que nosotros llevemos a cabo la reducción de capital, siempre y cuando esa reducción de capital no tenga por objeto las siguientes finalidades, ¿vale? La de restablecer el equilibrio patrimonial. Entonces, en ese caso, la ley, aunque otorga beneficio a los acreedores para que se opongan a nuestra reducción de capital, si es para reducir las pérdidas, en ese caso no se pueden oponer, ¿vale? Cuando la reducción tenga como finalidad la constitución o el incremento de la reserva legal, entonces en ese caso los acreedores tampoco pueden oponerse a nuestro acuerdo de reducción de capital. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, la reserva legal es indisponible en tanto en cuanto no supere el mínimo legal, ¿vale? Cuando la reducción de capital se lleve a cabo con cargo a reservas de libre disposición o a beneficios o amortización de acciones que tuviera previamente la empresa de sí misma, entonces tampoco se pueden oponer. Como veis, lo que se pretende es que terceras personas no se resulten perjudicadas porque nosotros, como socios y propietarios de nuestra empresa, hagamos, vamos a decir de nuevo una palabra, hagamos jugarretas para eludir la confianza que han depositado en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces ese artículo 335 es interesante tenerlo en mente, ¿vale? Ya como contables es interesante. Decíamos antes que el artículo 327, cuando el patrimonio neto perdón, sea inferior a las 2/3 partes del capital social y haya transcurrido más de un año sin regularizarse, y en el artículo 363, cuando el patrimonio neto sea inferior a la mitad del capital social, ya os anticipaba yo antes, y haya transcurrido más de un año, ¿de acuerdo? Sin solventarse esa situación, la empresa tendrá que disolverse, ¿de acuerdo? Siempre que se haya declarado concurso de acreedores. ¿Sabe lo que es el concurso de acreedores? Cuando una empresa no puede hacer frente a los pagos de su deuda de manera actual o previsible en el futuro, entonces lo que se hace es que, vaya, lo siento, gobierna, lo que se hace es que se intenta salvaguardar el patrimonio, se permite, en función de la calificación judicial que tenga el concurso, de si el concurso es considerado culpable, vamos a decir, los administradores, o es un concurso fortuito por circunstancias del mercado, porque no consigo vender, tengo pérdidas y demás, entonces en esos casos la empresa entra en concurso de acreedores, ¿vale? Y si además la cifra de patrimonio neto es inferior al 50% del capital social, entonces tendremos que llevar a cabo su liquidación, ¿vale? Pero bueno, la ley concursal es mucho más, y es decir, esto tiene más, yo os cuento generalidades, intento entrar un poquito en aspectos específicos, pero bueno, luego hay que ponerlo todo en relación, ¿vale? Quiero decir, es todo un poquito más complejo de lo que lo hacemos aquí, pero bueno, intento simplificarlo lo más posible a efecto de su entendimiento. ¿Cómo se instrumenta la reducción de capital? Vale, vosotros sabéis que las empresas emiten acciones y esas acciones están en manos mías, están en manos vuestras. La sociedad es un ente jurídico aparte. Esas acciones, lo que puede hacer la sociedad es comprárnoslas a nosotros. Y una vez que las compra, puede llevar a cabo su amortización, es decir, su anulación. Cuando me las está comprando, me está entregando ya un dinero que si luego esas acciones se amortizan, se anulan, se cancelan, se canjean, equivale o se corresponde con una reducción de capital. También lo que puede hacer la sociedad es disminuir el valor nominal de las acciones afectadas por la reducción, todas o aquel grupo de acciones pertenecientes a una serie determinada que consideremos que hay que reducir su valor nominal y así de esa manera se reduce también el capital. Serían las dos maneras con las cuales podemos reducir la cifra de capital social. Bien.
decíamos que también podíamos llevar a cabo una reducción de capital para constituir o incrementar la reserva legal. En el artículo 274 habíamos visto el otro día que, según la Ley de Sociedades de Capital, tenemos que destinar un 10% del beneficio hasta que la reserva legal fuese mayor o igual al 20% del capital social, ¿no? Luego tenemos que cumplir también con el artículo 335, es uno de esos casos en los cuales en los cuales los acreedores no se pueden oponer. Déjame apuntar una cosa. Vale. No se pueden oponer. Y por último, en el artículo 322, la empresa, antes de poder llevar a cabo la reducción de capital para aumentar la reserva legal, tiene que haber utilizado todas aquellas reservas de naturaleza voluntaria, ¿vale? Porque si no, de nuevo, podemos estar constituyendo una empresa con un capital muy grande, terceras personas están contratando con nosotros y luego cogemos nosotros y decimos, oye, mira, ¿sabes lo que te digo? Que la reserva legal, en vez de coger y utilizar los beneficios de la empresa para dotarla, reducimos capital. No, si usted obtiene beneficios y si usted tiene otras reservas de libre disposición, está obligado a utilizar esas reservas y no a constituir la reserva legal con cargo a una reducción de capital que lo que hace es reducir garantías frente a terceras personas. ¿Vale? ¿Alguna duda con este primer apartado? Este primer bloque. Vale, me imagino que más o menos está todo correcto. Vale, muy bien, gracias. Seguimos. Déjame mover esto un poquito para acá. Vale. Bien, la siguiente hace referencia a las acciones propias. Bien, las acciones propias. Es otro aspecto muy relacionado con el tema de la reducción de capital, porque yo en las reducciones de capital voy a emplear acciones propias para reducir capital. Las compraré, las canjearé o las amortizaré. Cuando la empresa se constituye, habíamos dicho antes que las empresas son entes jurídicos separados y las empresas emiten acciones que las compramos vosotros 3 y yo. Las compramos nosotros 4 de nuestra empresa, ¿no? La empresa es quien emite esas acciones. Si la empresa emite acciones por valor de 100.000 euros y esos 100.000 euros la empresa nos recompra las acciones a nosotros, la sociedad pasa a ser accionista de sí misma. Esto jurídicamente no tiene mucho sentido, ¿no? Es como si un pez se muerde la cola y a su vez, no sé cómo decirlo, es como retroalimentarse, ¿no? La empresa le hemos aportado un capital y con ese capital lo utiliza para comprar acciones de sí misma. No tiene mucho sentido, ¿vale? Estamos dando vueltas a una rueda financiero-contable que jurídicamente esa figura no existe. Entonces, se regula el tema de las acciones propias. En el artículo 134 se establece la prohibición de que las sociedades de capital, cuando emiten acciones, cuando llevan a cabo la emisión de acciones, ellas no pueden comprarse sus propias acciones. ¿Vale? Porque no tiene sentido. Otra cosa es, en un momento posterior, o en otra transacción posterior, o a consecuencia de una operación de compra universal, entonces sí se permite a la empresa comprar acciones propias suyas, con unos límites, ¿vale? Pero inicialmente nosotros 4 constituimos una empresa, hacen falta 100.000 euros, aportamos 80.000 y con esos 80.000 que hemos aportado, como hacen falta 20.000 más, dice la empresa, oye, mira, los pongo yo. No, ¿vale? Es un punto importante, ¿eh? Las acciones propias se denominan autocartera y la autocartera puede venir básicamente por 2 vías.
porque la empresa compre sus propias acciones o porque las reciba en garantía, ¿vale? Recibir las acciones en garantía significa que, por ejemplo, hay una operación comercial de cualquier tipo y, no sé, a lo mejor recibe un aval con acciones propias suyas de la sociedad, ¿vale? O cualquier otro tipo de operación en las cuales la sociedad se convierta a raíz de esa transacción en depositaria de sus propias acciones, que pertenecen a otra persona, pero nosotros somos, por así decirlo, los depositarios, la recibimos como garantía de transacciones con terceros, que esos terceros puede ser una sociedad vinculada, tranquilamente. Bien, en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital se establece que como máximo una empresa no puede tener más del 20% en autocartera. Vosotros imaginaos, una empresa que está muy próxima a las 2/3 partes de que su patrimonio neto sea inferior al capital social, a las 2/3 partes del capital social. Y para encima, esa sociedad tiene acciones de sí misma. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una empresa que se encuentra, jurídicamente no, pero a efectos contables y en términos financieros reales, no efectos jurídicos, se encuentra descapitalizada. Vamos, es un fraude, es un timo, casi frente a terceros. Es decir, esta empresa, el 20% de su capital le pertenece a ella misma. Y el poco capital que le queda, para encima, el patrimonio neto es inferior a esas 2/3 partes. Vamos, es un poco churro, ¿no? Es un poco, perdonad la expresión, es un poco intentar jugar con, a lo mejor, con la confianza de los acreedores, ¿vale? Ese límite es del 10% si la empresa se encuentra cotizada en algún tipo de mercado oficial, ¿vale? Artículo 509. ¿Qué ocurre si una empresa se encuentra en una situación de estas? Si transcurre más de un año, incumpliendo ese límite, está obligada a vender, ¿vale? Está obligada a vender. Y si no vende, pues tendrá que llevar a cabo una reducción de capital en consecuencia para que se cumplan esos porcentajes, ¿vale? Eso está todo recogido en la Ley de Sociedades de Capital. Bien, vamos a seguir viendo las acciones propias y tenemos generalidades. Artículo 144. Supuestos de libre adquisición. Una empresa puede comprar sus propias acciones, ¿vale? Cuando hay un acuerdo de reducción de capital. Oye, pues mira, tenemos intención de reducir capital, no sé, para el mes que viene, la empresa coge y compra acciones a sus accionistas o compra acciones en bolsa. Las tiene un tiempo ella misma como depositaria y posteriormente, como ha habido un acuerdo de reducción de capital, pues reduce capital en la justa medida. También podemos tener acciones cuando hemos adquirido un patrimonio de forma universal. Esto, para los que seáis del ámbito jurídico, adquirir un patrimonio de forma universal significa adquirirlo en un conjunto. Imaginaos una empresa grande, una empresa matriz, que tiene varias subsidiarias y a raíz de que compra, de que absorbe y la otra empresa desaparece, ¿vale? De que la otra empresa tiene que desaparecer, compra la totalidad de la otra empresa con extinción de la empresa comprada, entonces lo que la otra empresa tenía pasa a integrarse en nuestro patrimonio, no de forma accionarial, sino en forma de elementos reales. Entonces, si dentro de esos elementos había participaciones de la casa matriz, esas acciones pasan a ser parte de mi patrimonio. Entonces, en ese caso, también sería una posibilidad de adquirirlo, repito, de forma universal. ¿Entendéis esto lo que quiero decir? Vosotros pensad en lo siguiente. Una empresa tiene participaciones en muchas empresas. Participaciones, ¿vale? A efectos de consolidación contable, tiene que integrar en sus estados contables las otras empresas en las que participa. La puede participar en el 100%, pero la empresa pequeñita,
sigue siendo, vamos a decir, independiente. La empresa pequeña se llama, vamos a llamarla hija SA, y la empresa grande se llama madre SA. Son dos empresas independientes. Diría, no son independientes porque una participa a la otra, ¿vale? No son independientes. Quiero decir, jurídicamente son dos empresas distintas, ¿vale? Son dos empresas distintas. Cada una presenta sus cuentas contables, la empresa madre tiene que presentar sus balances de consolidación y demás, ¿vale? Pero son dos empresas distintas. Otra cosa es que la empresa madre diga, tengo el 100% de la empresa hija, la empresa pequeñita, y lo que hago es extinguir la empresa pequeñita, la liquido, y ahora todas las cosas, todo el patrimonio que tenía la empresa pequeña, me lo quedo yo. De tal manera que si la empresa pequeña tenía, no sé, vamos a decir, un camión a su nombre, ahora el titular del camión ya va a ser hija, va a ser la empresa madre SA. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Desaparece la otra empresa. Esto es importante tenerlo claro, ¿eh? A lo mejor me estoy yendo un poquito del tema, pero es importante estas ideas que van saliendo aquí. ¿Lo entendemos? ¿Me pilláis por dónde voy? Sí, vale. Javier y Erika. Dos empresas son dos empresas independientes. Una participa en el 100% de la otra. Genial. Cada una tiene sus obligaciones y sus derechos. Pero cuando una participa en la otra y dice, oye, mira, te voy a comprar y aparte de comprarte, voy a extinguirte. Entonces lo que hacemos, ¿qué es? Fusionarlas en una sola. Entonces lo que tenía una pasa a la otra. Si la empresa pequeña tenía participaciones de la empresa matriz, entonces esas participaciones de la empresa matriz ahora ya pertenecen a la propia empresa matriz. Y ahora sí que se convierten en ¿qué? En acciones propias. ¿Vale? También hay límites, lógicamente, los que hemos visto anteriormente. Las acciones propias también pueden venirnos por adquisición a título gratuito. Pues imaginaos, por ejemplo, no sé, una herencia, imaginaos una donación, cualquier cuestión que sea a título gratuito, ¿vale? No es frecuente, pero pueda existir. Adjudicación judicial para satisfacer un crédito del cual fuera titular. Somos acreedores de una empresa, esa empresa no tiene para pagarnos y lo que hace es que nos paga ¿con qué? Con acciones que tiene nuestras. ¿Nuestras acciones tienen valor? Por supuesto que tienen valor. Y nos pagan con ellas. El juez ha decidido que nos paga así. Bueno, pues es otro motivo, ¿vale? Vale. Estas acciones propias, consideraciones contables, son consideradas como instrumento de patrimonio propio, según la norma de registro y valoración número 9 del Plan General de Contabilidad. ¿Qué significa eso? Que van a aparecer, no van a aparecer como inversiones financieras, van a aparecer en el neto restando con signo negativo. Es decir, va a ser menos patrimonio neto. ¿De acuerdo? Tengo una empresa de 100.000 euros de capital social, hemos comprado el 10% de nuestras propias acciones en el mercado, entonces mi patrimonio neto lógicamente es inferior, porque me estoy comprando a mí mismo una cosa que antes pertenecía a otra persona. Vale. Constituir reserva por acciones propias para las recibidas en garantía. Cuando yo recibo acciones propias en garantía, tengo que constituir una reserva indisponible siempre y cuando estén esas acciones en mi cartera, en mi patrimonio, ¿vale? Sin embargo, cuando yo compro acciones, no estoy obligado a constituir una reserva por acciones propias siempre y cuando yo no destine esas acciones propias a reducir capital. Compro acciones propias. No tengo que dotar reserva por acciones propias. Tengo acciones propias recibidas en garantía. Tengo que dotar reserva por acciones propias recibidas en garantía. Tengo acciones propias porque las he comprado. Ahora, esas acciones propias que he comprado, voy a utilizarlas para reducir capital. Entonces, en ese caso, ya no sería, vamos a decir, una reserva para acciones propias, sino que sería una reserva, ¿por qué? Por reducción de capital. ¿Vale? Bien. Y cualquier transacción que se realice con las acciones propias, ¿vale?, va a formar parte de los resultados de la operación, se van a contabilizar directamente en patrimonio neto.
no se van a recoger en cuentas de ingresos y de gastos. Sí que es cierto que si hay gastos jurídicos de la operación, o gastos financieros, o gastos de cualquier naturaleza imputable, ¿vale? Lo que voy a hacer es contabilizarlos directamente contra reservas, ¿vale? Son unas operaciones un poquito especiales, por tanto, los gastos que se originen se contabilizan directamente en reservas y los resultados de esas operaciones se contabilizarán directamente contra patrimonio neto. No pasarán por pérdidas y ganancias. Es lo que os quiero decir. Vale, ¿alguna duda con las acciones propias? Me imagino que muchas, ¿vale? Porque, a ver, estamos viendo el tema un poquito por encima para centrarlo. Pero luego hay, lógicamente, más especificaciones. Las acciones propias, por ejemplo, son consideradas instrumentos financieros cuando son obligaciones, cuando hay acciones sin voto. Bueno, hay un poquitín más de casuística. ¿Alguna duda con todo esto? Vale. Obligaciones. Las obligaciones son empréstitos. Son empréstitos. Yo creo que ya hablamos el otro día algo. Me parece que fue con vosotros en el grupo que di clase. Son préstamos. Las obligaciones son préstamos que emite la propia sociedad cuando no puede acceder a lo mejor a un préstamo bancario de una determinada entidad. ¿Vale? El artículo 401 de la Ley de Sociedades de Capital establece la posibilidad para las empresas de emitir obligaciones. ¿De acuerdo? En el artículo 407, ahí os pone, pues de nuevo es un artículo, vamos a decir, muy jurídico, donde se describen las características que ha de tener la emisión. Se ha de indicar el número de obligaciones, se ha de indicar el importe nominal, se ha de indicar el rendimiento que ofrecen, el periodo de suscripción. Bueno, es un artículo, vamos a decir, muy jurídico para nosotros, ¿vale? Al igual que el 401. Y en el 405, ese sí que ya nos es más interesante para nosotros, se impone un límite máximo, ¿vale? Y nos dice que el importe total de las emisiones no podrá ser superior al capital social desembolsado, más las reservas que figuren en el último balance aprobado, ¿vale? O sea, se nos pone como limitación el capital social desembolsado, más las últimas reservas que figuren en el último balance aprobado, ¿vale? Sí que es cierto que si las obligaciones se encuentran garantizadas por algún tipo de título hipotecario, porque muchas veces a lo mejor veis en televisión obligaciones de empresa de autopistas X para financiar una nueva obra en no sé qué sitio, y se pone como garantía ese activo. Entonces, si hay activos ofertados o ofrecidos en garantía de manera específica, el límite anterior no cuenta, ¿vale? Entonces el artículo 405 sí que es un artículo interesante a tener en cuenta a la hora de elaborar ejercicios. Esto es aplicable para las empresas que no se encuentran cotizadas en bolsa. Para las que se encuentran cotizadas en bolsa, ya nos tenemos que remitir a la ley del mercado de capitales y ver cada caso concreto, por así decirlo, los límites que tienen, porque no son los mismos los límites para una empresa normal que para una entidad, digo una empresa normal de cualquier tipo de actividad, que a lo mejor pueda ser otro tipo de empresas con una actividad un poquito más específica o especial, como pueda ser, por ejemplo, un banco, que ahí, en ese caso, ya sí que nos tenemos que meter con circulares del Banco de España y demás, ¿vale? Pero para nosotros, para las empresas no cotizadas en bolsa, estos serán los límites que vamos a manejar. Y para las cotizadas en bolsa, nos tendríamos que remitir a la ley del mercado de valores, ¿vale? Que es un poquito más complejo que esto. Que no vamos a decir que está un poquito fuera del alcance del curso actual, pero bueno, se puede investigar también, ¿vale? Por último, las obligaciones tienen las siguientes consideraciones contables. La norma de registro y valoración número 9, habíamos visto, creo que vosotros estabais también, algunas personas, en las clases de contabilidad financiera avanzada, que las podíamos registrar de diferentes maneras, que si disponibles para la venta,
que eso como inversores, como inversores, ¿vale? Que si disponibles para la venta, que si activos financieros mantenidos para negociar, etcétera. Pero ahora yo no soy el inversor, ¿soy quién? Soy el emisor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando soy el emisor, las obligaciones inicialmente se valoran a su valor razonable, que será el importe que efectivamente hemos obtenido en la colocación de esos títulos y hemos obtenido, pues si por ejemplo hemos emitido obligaciones por valor de 1.000.000 de euros y hay unos gastos financieros iniciales más unos gastos jurídicos más una prima de emisión que en total son 100.000 euros, en realidad el valor razonable son ¿cuánto? 900.000. Y a medida que pasa el tiempo, a cada cierre de año tendremos que valorar nuestras obligaciones según su coste amortizado, que el coste amortizado no es más que tener en cuenta aquellos devengos de intereses en función del tiempo y en función del tipo de interés efectivo, ¿vale? Son tipos de interés implícitos, ¿vale? Las primas de emisión, así como los gastos jurídico-financieros iniciales. Bien. Y por último, hay algunas veces que las empresas puedan emitir obligaciones convertibles. Una obligación convertible es aquella en la cual, llegado el momento del vencimiento, bien por parte de la empresa o bien por parte del obligacionista, se decide que esas obligaciones no sean cobradas en efectivo, es decir, no sean pagadas en efectivo al obligacionista, sino que en vez de entregarle el dinero que en su día nos dejó, lo que le vamos a entregar van a ser ¿qué? Acciones de la propia empresa, ¿vale? Entonces, en estos casos, las obligaciones funcionan como un instrumento financiero compuesto. Un instrumento financiero compuesto es aquel que tiene un componente de pasivo y un componente de neto. ¿A qué hace referencia esto? Componente de pasivo, componente de deuda, porque son obligaciones, hay obligación de pagar, y por otro lado tiene un componente de neto, porque esas obligaciones se van a convertir luego en ¿qué? En acciones. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos componentes, cuando yo emito las obligaciones, tendré que valorarlos de manera separada. ¿Cómo lo voy a hacer? Y de hecho tenemos un ejercicio planteado por ahí. Voy a coger y voy a intentar valorar estas obligaciones como si no incorporasen la posibilidad de conversión en acciones. Entonces, como voy a utilizar el tipo de interés efectivo de otro tipo de emisión, voy a calcular cuál es la prima o cuál es el componente neto, cuál es el componente de capital que están incorporando las acciones. Es decir, estas obligaciones, tienen un tipo de interés diferente del que ofertan otro tipo de obligaciones. Ese diferencial de tipos de interés es la valoración de la posibilidad de que las obligaciones se conviertan en acciones. Y a raíz de eso voy a elaborar un cuadro financiero para imputar durante todo el tiempo que duren las obligaciones, durante todo el tiempo que estén vigentes, ¿vale? Imputar esa carga financiera o esa carga financiera, no sé cómo llamarla, esa distribución de esa partida a lo largo de los años, ¿vale? No me gusta llamarla carga financiera, aunque en realidad es un componente de neto, pero bueno. Eso serían las obligaciones convertibles. ¿Alguna duda con todo esto? Me imagino que, bueno, a lo mejor más que dudas que no sabéis qué preguntar, pues no sé, diferentes incógnitas o diferentes cositas. ¿Vale? ¿Algo así que queráis remarcar de este último bloque o de alguno de los dos anteriores? Bueno, pues tenéis los ejercicios delante. ¿Comentamos alguna cosina de alguno? ¿Os parece? Decidme algo.
Gubierna, Javier, Erika. Bueno, vamos a coger, a ver, tenía por aquí, por ejemplo, vamos a ver, vamos a coger uno que se llama Efeunosa. Os voy a escribir el nombre, por esos nombres un poquito raros. En este ejercicio os piden que hay que destinar a dividendos el mayor importe posible en el reparto de resultados del ejercicio y reducir capital en la justa medida que le permita cumplir con el importe mínimo que ha de constar como reserva legal. Primeramente, tenemos que tener en cuenta el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital, que es el que nos dice lo del 10% del beneficio hasta igualar la reserva legal, bla, bla. Lo primero que tenemos que comprobar es si la actual reserva legal es o no mayor que el 20% del capital social. Ya os digo yo que no, ¿vale? Porque el 20% como mínimo tendríamos que tener una reserva legal de ¿cuánto? De 50.000. Vale. Tenemos una reserva legal de 12.000. Por tanto, si dotamos una reserva legal del 10%, tendríamos 12.000 más 4.000. Es decir, tendríamos una reserva legal de 16.000. Después de hacer la dotación. Porque es que el ejercicio, en realidad, lo que os pide es destinar a dividendos el mayor importe posible. ¿Vale? No os dice que repartáis resultados. Y a la vez os está pidiendo que reduzcáis capital. Entonces, lo primero es lo primero. ¿Hay que dotar reserva legal? Sí, vale. Ahora, una vez dotada la reserva legal, podremos destinar a dividendos la totalidad, ¿vale? Podremos destinar a dividendos 36.000 euros. Ahora bien, como se ha incrementado la reserva legal, tenemos que conocer cuál sería el nuevo límite para llevar a cabo la reducción de capital. Esto ya os dije el otro día, que era un poquito de idea feliz, ¿vale? Os voy a plantear aquí una ecuación. Vale, donde X, ¿vale? Es el importe que vamos a destinar de capital a reserva legal. Es decir, el ejercicio quiere que cumplamos con la ley. Primero, dotando la reserva legal, y una vez que dotemos la reserva legal, que destinemos a beneficios, a dividendos, todo lo que podamos. Eso sí, en un paso posterior, nos dice, oye, mira, lleva a cabo una reducción de capital de tal manera que cumplamos con el requisito de que establece el artículo 273, ¿no? De que el 20% del capital social es igual a la reserva. Entonces, 250.000 es el capital social actual, menos la cantidad en la que lo vamos a reducir al 20% sería la reserva legal que tendríamos que tener. ¿Qué reserva legal tenemos ahora? 16, más el incremento de la reserva legal. ¿Vale? ¿Y por qué 16? Porque inicialmente teníamos 12, hicimos la dotación del artículo 273 y ahora tenemos 16. ¿Vale? ¿Lo entendéis este ejercicio? ¿Lo entendéis? Vale, perfecto. Luego tenemos uno que, bueno, es una devolución de aportaciones, que no es complicado. Ese no es complicado. Vamos a ver ahora. A ver, este de acciones propias. Bueno, esto no es muy complicado tampoco.
Vamos a ver el de las obligaciones convertibles. Vamos a ver este y luego vamos a ver un poquitín este. Escasa. Escasa es una empresa que tiene que financiar unas nuevas inversiones y decide emitir un empréstito, es decir, una obligación con una serie de características. Ahí las tenéis. Número de obligaciones, valor nominal, valor de reembolso, cupón anual. Y luego dice, se ofrece a los obligacionistas la posibilidad de recibir 2 acciones por cada 100 euros de 100 euros nominal, por cada obligación poseída. ¿Vale? Y las diferencias se ajustan en efectivo. Entonces, inicialmente, lo que tenéis que plantear es una estructura de flujos de caja en la cual os permita, ¿vale?, conocer cuáles serán estos. Es decir, en el momento cero, bueno, os voy a escribir, a ver, ¿dónde os voy a escribir? Aquí, a ver si os puedo escribir bien. Vamos a poner momento cero. Luego el 2 del 1, del 1 al 2000, X. 2, flujo de caja serían 15.000 negativos. El 2 del 1 del X. 3 serían 15 negativos. El 2 del 1, 4, menos 3, 30. Vale, en el momento inicial tenemos un flujo de caja positivo de 300.000 porque es el dinero que nos entra. Luego pagamos pagamos intereses de 15.000 y al final del X4 o cuando finalizan las obligaciones en el X4 pagamos 15.000 y 320.000, que es el tema de la prima, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que conocer es cuál es el valor actual del empréstito según los tipos de interés de mercado. ¿Cómo calculamos el valor actual del empréstito según los tipos de interés de mercado? Pues ese valor actual será igual a 15.000 euros que los tenemos que pagar, ¿qué? Cada año, ¿no? Entonces será una renta de 3 términos, perdonad, al 8% más 320.000 en el futuro, traídos a día de hoy y esto es lo que salga, no os lo voy a decir. Vale, lo de arriba es la estructura de los flujos de caja del empréstito que emito. Y abajo tengo el valor actual del empréstito según las condiciones de mercado de otro empréstito que no lo veis. No se ve, ¿eh? Vale. A ver dónde lo puedo poner. ¿Tú, Gubierna, lo ves? Erika, ¿lo veis? ¿Tú, Javier, no lo ves? Baja la barra derecha. Ah, vale, perfecto. Gracias, Gubierna. Erika me imagino que sí que lo verá, ¿vale? Repito. Yo lo que tengo es la estructura de los pagos que tengo que hacer, ¿vale? Esos pagos que tengo que hacer los tengo que valorar a día de hoy según el tipo de interés de una emisión de obligaciones similar a la mía, pero que no incorpora la posibilidad de conversión en acciones. Entonces, el enunciado me dice que otras emisiones que no tienen esta característica tienen un tipo de interés del 8%. Entonces ese será mi valor actual. ¿Cuánto es el valor actual de mi emisión? El valor actual de mi emisión, con independencia de ese 8%, son 300.000, ¿vale? Que es el dinero que me dejan. 300.000 menos el valor actual de otro tipo de emisiones, ¿vale? Será el importe que yo voy a considerar como
instrumento de patrimonio propio, que lo voy a considerar como prima de emisión de instrumentos financieros compuestos. ¿Vale? Voy a marcar aquí una cosa. Eso que estoy indicando es el valor actual de mi emisión, según las condiciones de mi emisión. Lo que nos da aquí, que no lo voy a poner, sería el valor actual de mi emisión con las condiciones de mercado. Por diferencia entre estas dos cantidades, sería la valoración de ese componente de patrimonio neto que están incorporando mi instrumento financiero compuesto. ¿Vale? Entonces, a medida que pasa el tiempo, yo voy a reconocer, por un lado, 15.000 euros de gastos de intereses, ¿vale? Y por otro lado, vamos a llamar X, ese valor actual que no os he puesto, que lo tenéis que calcular vosotros, ¿vale? Al 8%, que es el tipo de interés de mercado, ¿vale? Esto vamos a ponerle por, ¿vale? Ese capital o ese valor actual al 8% va a dar un tipo de interés. Por diferencia entre ese tipo de interés y los 15.000 serán los incrementos que anualmente tengo que reconocer en mi instrumento de patrimonio. ¿Vale? En mi instrumento de patrimonio. Tengo que reconocer, perdón, en mis obligaciones y bonos. Perdonad, en mis obligaciones y bonos. No es en mi instrumento de patrimonio. Mis obligaciones y bonos. Y todo lo demás es sota caballo rey. Quiero decir, todos los asientos son iguales. Luego hay el asiento de pasar obligaciones y bonos a largo plazo, convertibles, a obligaciones y bonos a corto plazo. Luego, dentro de los de corto plazo, conversión en acciones, las acciones en capital social. Es decir, lo otro son ya asientos estándar, ¿vale? Que los tenéis ahí en vuestro ejercicio. ¿Alguna duda con esto? Bueno, y por último, voy a comentar una cosita de un ejercicio que quiero aclarar. El ejercicio se llama En tu casa. ¿Vale? La A de la fórmula que A es el valor de una renta, valor actual de una renta de 3 términos de 15.000 euros al 8% de interés de valoración. ¿Vale? A es el valor actual de la renta, es matemática financiera. Como es la fórmula, la A es igual a 1 menos 1 más I elevado a menos N partido de I, o algo así, me parece que es el valor del valor actual. Eso es matemática financiera. ¿Vale, Javier? Sí, la sabes de memoria, Bubierna. Yo solamente me sé esa, vamos, las otras ya haces hasta dudo. Bien. En el ejercicio en tu casa, lo que nos piden es que vamos a llevar a cabo una reducción de capital con el empleo de la reserva legal. Se os plantean 4 casos. Compensar las pérdidas con la totalidad de la reserva legal, es el primero de los casos. Y si veis, en el asiento, ahí hay una pequeña errata, hay una pequeña cuestión que voy a mandar modificar, ¿vale? Este ejercicio, hasta nuevo aviso, no lo intentéis, ¿vale? Es una cosa que tengo que mandar modificar. Pero bueno, podéis intentarlo vosotros. Quiero decir, porque os plantea un asiento donde tenéis que meter las cantidades y demás. Entonces, en el primer apartado, reserva legal no figura.
¿vale? Entonces no es correcto, no es correcto, ¿vale? También se plantea en este ejercicio compensar las pérdidas acumuladas aplicando la reserva legal en el mínimo posible, según el artículo 322 de la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? Este artículo, si recordáis, o lo hemos visto hoy, o lo tenéis estudiado, nos decía que antes de aplicar la reserva legal, tenemos que aplicar el resto de reservas, ¿vale? Y podríamos aplicar la reserva legal una vez efectuada la reducción en la parte que exceda del 10% del capital social ya reducido, ¿vale? Entonces, bueno, es otra posibilidad, ¿vale? Otra posibilidad, nos dice el ejercicio, es reducir las pérdidas acumuladas atendiendo al artículo 327 y aplicando la totalidad de las reservas legales. El artículo 327, sabéis que era aquel que decía que teníamos que reducir capital cuando las 2/3 partes, cuando nuestro patrimonio fuera inferior a las 2/3 partes del capital social, ¿vale? Y en el cuarto caso, nos dice que tengamos en cuenta tanto el artículo 322 como el 327. Entonces, claro, la pregunta típica de estudiante, normal, más que evidente y patente, es ¿cuál de los 4 casos se corresponde con la realidad? Porque nos has dicho, Carlos, compensarlo con la totalidad de la reserva legal. Oye, mira, eso no se puede hacer, porque está el artículo 327 y está también el artículo 322, ¿no? Luego nos has dicho que pérdidas acumuladas aplicando la reserva legal cumpliendo un solo artículo. Bueno, está planteado de esta manera, ¿vale? Está planteado de esta manera con 4 casos para que veáis o para que, por así decirlo, vayamos del caso más sencillo al caso más complejo. ¿Cuál es el caso más complejo? La vida real. La vida real, es decir, el caso de aplicar el artículo tanto 322 como el 327. ¿De acuerdo? Está planteado de manera sencilla para decir, oye, mira, aplico la totalidad de reserva legal, para que nos vayan las neuronas pensando, luego para que apliquéis el 322, ¿vale? Y luego para que apliquéis el 327 y luego los dos de manera conjunta. Lo digo porque alguien a lo mejor lo pueda leer, pueda ver el ejercicio y decir, oye, yo veo 4 casos, ¿cuál aplico en mi empresa de verdad? ¿De acuerdo? Siempre en la empresa de verdad, la legislación vigente. Esto está planteado así a efectos pedagógicos. Lo quiero contar porque a lo mejor alguien pueda llevarse a lo mejor a equívocos o lo que sea. Vale, entonces, si queréis intentar ese ejercicio por vuestra cuenta, intentadlo. Repito, hay un par de denominaciones que en algún sitio donde es reserva legal tiene que poner voluntaria y que voy a mandar a corregirlo para que lo tengáis correctamente, ¿vale? Entonces, intentad el resto de ejercicios, este también, pero con esa pequeña salvedad de que hay una cuestión que hay que modificar, ¿vale? Y cuando se modifique, pues ya se os hace saber también, ¿vale? Yo lo voy a mandar mañana mismo, entonces, bueno, imagino que sea poquito el tiempo que os hagan llegar ya el ejercicio planteado correctamente. Es simplemente que en las soluciones falta, pues eso, un sitio pone reserva legal y tiene que ser voluntaria o al revés, ¿vale? Me he dado cuenta hace poquito. Os ruego disculpas por ese planteamiento. Y no sé si tenéis alguna duda del resto de ejercicios, de estos ejercicios, de todo lo que hemos visto hoy, algo que me queráis comentar. Ya estamos en tiempo de descuento, pero bueno, sabéis que me tenéis a disposición pues un ratito más hasta que, bueno, quedéis más o menos cansados de mí y ya no me queráis ver hasta la siguiente semana. ¿Alguna cuestión que me queráis comentar? Vale, perfecto. Gracias, Gobierno, a ti. Javier, Erika. Javier, gracias a ti también. Erika, ¿alguna cuestión que quieras comentarnos? Nada. Bueno. Pues nada, buenas noches a todos y nos vemos la siguiente semana pues, con otra sesión, intentad los ejercicios y ya os hacemos llegar esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, un saludo para todos. Javier, Erika, buenas noches.